Gracias. Ok, entonces empezamos con crisis asmática. Nada más la declaración de intereses. Soy, como ya se dijo, residente del INER de cuarto año. No tengo ningún conflicto de interés al presentar esta plática. Y vamos a empezar con la introducción, que son algunas definiciones y algunos conceptos y aspectos generales que son importantes para entender la magnitud del problema. Número uno, nada, recordar la definición de asma. Asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación de la vía aérea y está definida principalmente por dos rubros, como casi todas las enfermedades respiratorias: por síntomas y, en este caso, por una limitación variable del flujo aéreo expiratorio. Entonces, por síntomas, ¿cuáles son de los síntomas específicos de asma que se tiene que preguntar a todo paciente con sospecha de esta? Son estos 4. Básicamente las sibilancias, que en algunos casos, en los casos más graves, van a ser incluso audibles a distancia o escuchados por el propio paciente. La tos, que tiene la principal característica de ser seca y de predominio nocturno, a diferencia, por ejemplo, del EPOC, que es una tos con expectoración y sin predominio de horario. La disnea, que va a ser muy variable dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Normalmente al principio es de esfuerzo y puede llegar a ser incluso de reposo. Y un síntoma muy importante y característico que normalmente no se pregunta es la opresión en el pecho, que incluso en la literatura lo van a encontrar como pecho apretado. Es una sensación muy característica, un poco diferente a este dolor opresivo de los síntomas anginosos. Entonces, cualquier paciente que tenga 2 o más de estos síntomas, hay que sospechar asma. ¿Cuál es el estándar de confirmación del asma y que viene como parte de la definición? La obstrucción al flujo aéreo. El método diagnóstico de elección, el gold standard, es la espirometría forzada, en la cual se verá una obstrucción con reversibilidad. Ahora, ¿cuáles son los datos que tenemos del asma en general? ¿Tenemos datos en nuestro país? Sí tenemos. Tenemos una prevalencia del 7%, lo cual significa un 8.5 millones de mexicanos padeciendo asma. Llega a ser el 20% de egresos en enfermedades respiratorias y también parecido, más o menos 15 a 20% de ingresos en salas de urgencia. Entonces es una enfermedad bastante prevalente e importante. La población que más está afectada es la población pediátrica. De 0 a 14 años es el pico de incidencia de esta enfermedad, y la tasa de mortalidad afortunadamente es relativamente baja, de 1.8 por 1000 egresados, teniendo en cuenta que son pocos los pacientes que requieren ingreso por crisis asmática. Ahora, ya sabemos qué es asma, ya sabemos la importancia del asma. ¿Cómo se define crisis de asma? Es un incremento en los síntomas y descenso de la función pulmonar muy importante, de características progresivas. O sea, normalmente es insidioso, aunque muchos pacientes no lo noten así. Representa un cambio en el estatus habitual del paciente y que va a requerir cambios en el tratamiento. Ahora, normalmente vamos a lo largo de la plática hablar de crisis asmática, pero seguramente les ha tocado que se utilicen algunos términos, los cuales se pueden utilizar sin problema, pero hay que tener a consideración algunas cosas. Por ejemplo, exacerbación es un término que de hecho en la mayoría de la literatura, en GINA, en GEMA, se utiliza, pero que puede crear confusión al paciente. Muchos pacientes no entienden o pueden llegar a no entender el término exacerbación, por lo tanto a lo mejor no es tan buena idea hablar así o darle ese término al paciente. El ataque es otro término que también se utiliza mucho y que tiene el problema de que hace pensar que es algo súbito, y quedamos que en la mayoría de las veces es insidioso y se pueden detectar síntomas tempranos y por lo tanto puede dar confusión al paciente o al propio médico o a cualquier personal. Y episodio asmático es otro término que también se puede utilizar, lo encontrará en alguna literatura, pero también deja poco claro la característica grave que pueden llegar a tener estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, básicamente en niños es más común en varones, en el sexo masculino, y hay un pico de incidencia en septiembre, o más que en septiembre se ha visto en los diferentes países que es después de las vacaciones. La explicación a esto es porque los niños, cuando salen de vacaciones, pues dejan de tomar el medicamento. Entonces es algo importante, si tenemos pacientes pediátricos, recordar a los familiares que aunque se vaya de vacaciones, aunque vayan a divertirse, hay que llevar a cabo el tratamiento. En los adultos es más común en mujeres, se cree que es por algo hormonal, un cierto
incidencia de las hormonas en los receptores del músculo liso, y aquí no existe realmente diferencias estacionales, pese a lo que se cree o a lo que se percibe de que aumenta en los meses más fríos. Realmente no se ha visto un incremento significativo en estos meses. ¿Qué otras cosas son importantes que han sido descritas por las personas que más han estudiado esto? Uno de los grupos más importantes es el grupo británico. 195 son datos obtenidos de 195 muertes por crisis de asma de 2012 a 2013, de los cuales 53% no estaban bajo seguimiento por especialista. 47% tenían historia de hospitalización por crisis asmática en el año previo, y lógicamente estos datos también tienen que ver con el grado de asma que tiene el paciente. En pacientes con asmas no severas, la tasa de crisis asmática es de 0.2 crisis al año, es una tasa muy bajita. Y en los pacientes con asma severa es de 1.4 crisis al año. ¿Qué otra cosa es importante? El gasto o el nivel de gasto que se puede tener por crisis asmática en el sector salud. Aquí son datos muy importantes, de que los pacientes con 1 o más exacerbaciones al año se gasta en total en sus cuidados $9,223 por paciente, a diferencia de $5,011 en pacientes que no han tenido crisis. Los costos relacionados solo con el asma son de $1,740 versus $847 por paciente, e incluso de todos los gastos que el gobierno va a necesitar en el asma, las puras crisis asméticas se llevan el 80% de ese gasto. Por lo tanto, incluso podría tratarse o podría verse como un área de oportunidad en estas épocas de austeridad que incluso están de moda, ¿no?, en nuestro país, o son importantes. En cuanto a la fisiopatología, pues es recordar, está la vía aérea conformada por los bronquios y los bronquiolos. ¿Qué va a pasar con la vía aérea? Va a tener inflamación predominantemente eosinofílica, aunque también se encuentran bastantes neutrófilos. Esto va a ser desencadenado por muchos factores, los vamos a ver más adelante. El de los más importantes es la ausencia de tratamiento y efectos ambientales, frío, aire frío, contaminación, alergenos. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a llevar a esto, ¿no?, que es la reducción del calibre de la vía aérea, dado por 3 factores principalmente. Por el incremento en la pared de los bronquios, sobre todo por hipertrofia de la mucosa, más disminución por aumento en las secreciones bronquiales y también un componente de músculo liso, broncoconstricción. Entonces son tres factores, o 2 si lo quieren ver de manera simplificada. Hay inflamación y también hay broncoconstricción. Es importante entender esto porque tiene mucho que ver con el tratamiento. Son estos 2 aspectos que se tienen que llevar de la mano y que se tiene que incidir en los 2, en la inflamación y en la broncoconstricción. Esto va a dar como resultado una obstrucción de la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea, que va a desencadenar el mecanismo de hipoxemia que tienen estos pacientes, que son alteraciones en la ventilación-perfusión. Aquí tenemos el ejemplo de un alveolo sano con vía aérea sana, donde la ventilación-perfusión es normal, es de 1 a 1. En el paciente con crisis asmática o con asma no controlada, ¿qué es lo que pasa? Viene una obstrucción de la vía aérea, lo cual va a dificultar el paso del aire, la perfusión se mantiene normal. Esto lleva a un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, y como mecanismo de respuesta el cuerpo va a aumentar la frecuencia respiratoria. Lo primero que va a pasar es hipoxemia. Recordemos que el CO2 es tiene 20 veces más capacidad de difusión que el oxígeno, por lo tanto se va a afectar primero el oxígeno. El paciente, si la frecuencia respiratoria no es suficiente para suplir esta alteración, presentará hipoxemia, y en segundo término puede presentar hipercapnia. Primero, el aumento en la frecuencia respiratoria llevará a hipoxemia. Este aumento en la frecuencia respiratoria, cuando la obstrucción no es muy grave, llevará a hipocapnia por hiperventilación. Pero ¿qué pasa si esto se perpetúa? Empieza a haber algo que se llama atrapamiento aéreo. Aquí tenemos otra vez el alveolo y la vía aérea. Empieza a pasar algo que se llama compresión dinámica de la vía aérea. Los alveolos lógicamente se empiezan a aumentar de tamaño porque cada vez les cuesta más trabajo sacar el aire. Se va a comprimir la vía aérea. Esto va a llevar a el atrapamiento aéreo, lo cual es básicamente el aplanamiento de los semidiafragmas y el compromiso del principal músculo respiratorio para llevar su trabajo, lo cual llevará a volúmenes corriente cada vez más bajos,
Por lo tanto, de estar en un estado de hipocapnia, ahora presentan hipercapnia, la cual es aguda y muy probablemente desarrolle acidosis e incluso inestabilidad hemodinámica. La hiperinsuflación dinámica puede ser a tal grado que los propios pulmones van a comprimir la aurícula y el ventrículo derecho, comprometiendo así el llenado del ventrículo derecho, el gasto cardíaco del ventrículo derecho, y recordando que es un circuito en serie, llegando a comprometer el desempeño del ventrículo izquierdo. Esto es lo que pasa con los semidiafragmas, ¿no? Se aplanan y van a presentar disminución del volumen corriente. Entonces, eso es lo que pasa fisiopatológicamente con los pacientes con crisis asmática. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo en estos pacientes que nos llevan a esto? Aquí nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar una crisis asmática en mi paciente? ¿Y cuáles son los factores que se asocian a peores desenlaces? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer en la consulta antes de que el paciente llegue. Siempre preguntarnos, ¿mi paciente tiene algún factor de riesgo para crisis asmática? ¿O mi paciente tiene algún factor de riesgo para desenlaces no óptimos? Y específicamente, ¿de qué peor desenlace estamos hablando? De algo que se conoce como asma casi fatal o asma de riesgo vital. ¿Qué es esto? ¿Qué es el asma casi fatal? Y ¿qué es básicamente lo peor, la parte última de la exacerbación y de la historia de la enfermedad del asma, a la que afortunadamente no llegan casi todos los pacientes, pero representa pacientes que tienen un paro respiratorio o una hipercapnia de mayor de 50 milímetros de mercurio, que de hecho lo más importante es pacientes que presentan acidosis respiratoria, más que esta cifra de hipercapnia, acidosis respiratoria, un pH menor a 7.35, y que por alguna de estas dos situaciones o por las dos va a requerir intubación y manejo avanzado de la vía aérea. Esto es lo que queremos evitar en el paciente con asma, el asma de riesgo vital. Ahora, esa fue la primera pregunta, la pregunta del peor desenlace, ¿no? Pero haciéndonos la pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo? El primero de ellos, el primer factor que puede tener mi paciente que lo pondría en riesgo de presentar crisis asmática es el control de los síntomas, el control de la enfermedad. ¿Cómo saber si mi paciente está controlado? En las guías van a encontrar que hay varias herramientas, son cuestionarios, ¿no?, que están estandarizados. Sin embargo, si no se tiene el cuestionario o si no lo tenemos a la mano, con estas 4 preguntas es muy fácil saber si mi paciente está controlado. En todas las consultas se le tiene que preguntar si en las últimas 4 semanas ha presentado síntomas diurnos más de 2 veces a la semana. La respuesta es sí o no. Si ha presentado o se ha despertado alguna noche en el último mes por algún síntoma de asma, sí o no. Si ha usado 2 o más veces a la semana el medicamento de rescate y si presenta limitación en la actividad física que se relaciona con sus síntomas de asma. Todos los pacientes que responden no a todas estas preguntas son pacientes controlados. Los pacientes que respondan que sí a 1 o 2 se conocen como control parcial. Y los pacientes que respondan así a 3 o más están descontrolados. Es un asma no controlada y ese es el paciente que está en riesgo de que pueda tener una exacerbación asmática si no hacemos algo para mejorar este control. Ahora, ¿qué otros factores, aparte del control del asma, pueden llevarnos a crisis asmática? Se conocen como factores modificables. El uso frecuente de medicamento de rescate. ¿Y qué tanto a qué vamos a llamar uso frecuente? Cuando el paciente se acaba un vial de salbutamol al mes, quiere decir que ese paciente no está controlando, está usando mucho ese medicamento de rescate. Cuando el paciente, IS es esteroides inhalados, por sus siglas en inglés, cuando no está prescrito, cuando no lo usa mal o tiene mala adherencia a los esteroides inhalados, ese paciente tiene riesgo para presentar crisis asmática. Cuando tiene un FEV1 menor al 60%, es algo también que se conoce como obstrucción fija de la vía aérea por remodelación que pueden hacer los pacientes que están mal controlados. Cuando tiene una reversibilidad elevada, no hay una cifra establecida de cuánto es reversibilidad elevada, pero bueno, reversibilidad es más del 12% de cambio en el FEV1 o FBC y un cambio de más de 200 cc. Entonces, cualquiera que sea mayor a esto, mientras más grande sea este cambio, hay que estar más atentos porque ese paciente puede ser que esté inflamado y por eso esté teniendo tanta respuesta al broncodilatador. Problemas socioeconómicos, psicológicos, lógicamente porque van a tener que ver con la adherencia al tratamiento. El tabaquismo es un factor de riesgo por la inflamación en la vía aérea. Comorbilidades. Hay muchas comorbilidades que ponen en riesgo al paciente para presentar crisis de asma. Sin embargo, de los más comunes, la obesidad. Actualmente el 50% de la población de México es obesa, entonces esto es algo muy importante. Otras son alergias alimentarias, rinitis alérgica. La eosinofilia, ya sea en esputo o en sangre, es un marcador de riesgo de que ese paciente puede presentar una exacerbación pronto. Y el embarazo es algo que
Desafortunadamente vemos mucho en el INER las pacientes embarazadas que se les suspende el tratamiento por la creencia de que pudieran tener algún efecto en el desarrollo de la gestación. Realmente no se debe suspender el tratamiento. De hecho, el embarazo es un factor para que esa paciente se exacerbe. Entonces, embarazadas, más ojo, o sea, es más seguimiento y más vigilancia más estrecha, de hecho, porque es un factor para exacerbación. Ahora, esos son factores modificables para crisis asmática. Existen otros factores que se asocian a este que era el peor desenlace, el asma casi fatal o el asma de riesgo vital. De todos estos, ¿cuál es el más importante y el que nosotros es el primero que preguntamos acá en el INER cuando llega un paciente con crisis asmática? Si ha tenido una historia previa de crisis de asma casi fatal, o sea, si ya estuvo hospitalizado y en esa hospitalización requirió intubación y terapia en la UCI, ese paciente es el que más riesgo tiene de que le vuelva a pasar. ¿Qué otros factores son importantes preguntar? Si ha estado hospitalizado en el último año por crisis asmática, si está usando actualmente esteroides orales, porque lógicamente ese se trataría de un paciente con asma severa de difícil control o que acaba de tener una exacerbación y por eso está teniendo esteroides orales. El abuso de alcohol o otras sustancias tiene que ver con el apego que tiene el paciente al tratamiento. La obesidad, nuevamente, dificultades en el aprendizaje. Este es otro problema que podríamos tener para que el paciente se apegue adecuadamente al tratamiento. Desempleo y bajo nivel socioeconómico, desafortunadamente algo muy, muy común. Son medicamentos caros los que los pacientes con asma requieren para su control y pues que el paciente no tenga dinero para comprarlo es un factor muy importante para que esté descontrolado y en riesgo de crisis asmática. Problemas domésticos, maritales o legales son problemas que pues, tienen que ver con el apego al tratamiento, que lo lleve de manera adecuada, y el abuso infantil. Por ejemplo, es otra cosa, ¿no? El tratamiento, el apego y el adecuado tratamiento. Hay que revisar la técnica de los inhaladores con todos los pacientes. Este es el ejemplo de una mala técnica y ese puede ser el motivo por el que el paciente no esté controlado y esté en riesgo de crisis asmática. Ok, entonces ya vimos qué es el asma, cuál es su importancia. En el paciente, en el consultorio, qué es lo que tengo que estar vigilando y poniendo atención. Ahora, vamos a la evaluación clínica del paciente que llega al servicio de urgencias con una crisis asmática. La presentación clínica, si quedamos que en la definición contemplaba un aumento de los síntomas, entonces básicamente son los mismos síntomas cardinales del asma, los 4, sibilancias, tos, disnea u opresión torácica. Cualquiera de estos que aumente, eso nos está hablando de que el paciente probablemente tenga una crisis asmática. De estos, ¿cuáles son los más importantes? Estos, los que tienen mayor sensibilidad, ya que la disnea está ausente solo en el 18% de los pacientes que tienen crisis asmática y las sibilancias todavía más, ¿no? Solo el 5% de los pacientes exacerbados no tienen sibilancias, y que es un dato de riesgo o de alarma. Estos de acá son otros datos comunes y que aparte también nos hablan de la gravedad. O sea, cualquier paciente que tenga alguno de estos nos habla de que es una crisis grave. Cianosis, pulso paradójico, diaforesis u obnubilación. El pulso paradójico, nada más recordar, nos habla indirectamente del grado de atrapamiento aéreo que tiene el paciente. Lo normal cuando nosotros inspiramos es que disminuya la presión intratorácica y aumente el retorno venoso. Por lo tanto, el gasto cardíaco y el pulso lo que hace es que aumenta la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Veamos que estos pacientes están atrapando aire. Los pulmones están muy inflados y pueden llegar a comprimir la aurícula izquierda. Entonces, en estos pacientes pasa algo paradójico. En vez de aumentar esta presión de pulso, disminuye. Les pides que inspiren y la diferencia entre presión sistólica y diastólica se hace más pequeña, como se vería en esta curva de si el paciente tuviera un pulsioxímetro o una línea arterial. En cuanto a la presentación clínica, otra cosa que vale la pena y que está descrito por el grupo español de estudio de asma es las diferencias en cuanto a la presentación clínica. Está descrito dos tipos de crisis asmática hablando en cuanto a la presentación clínica. La tipo 1, que es la más común, el 80-90% de los casos, es una evolución lenta, normalmente se instaura en más de 6 horas o incluso puede ser de días o semana. El paciente ya tenía una semana que se estaba sintiendo mal. Se asocia mucho con infecciones de la vía aérea alta, principalmente por virus. Es predominantemente en mujeres. La obstrucción de la vía aérea es menos grave, pero responde menos al tratamiento. Por lo tanto, el mecanismo predominante aquí es inflamación de la vía aérea por una infección. La tipo 2, menos común, del 10 al 20% de los casos, es de instauración más aguda, menor a 3 horas. Tiene que ver con alergenos respiratorios y, por ejemplo, en los casos de pacientes alérgicos a aspirina, también con este mecanismo, es una obstrucción de la vía aérea más grave que
pero sin embargo responden más rápidamente al tratamiento y por lo tanto tienen menor frecuencia en la necesidad de hospitalización estos pacientes. Aquí el mecanismo predominante es un espasmo muscular más que la inflamación. Entonces conviene saber estos datos para ver si mi paciente es insidioso, el inicio o fue algo más súbito, tener en cuenta que podría tratarse de la 1 o la 2 y esperar los resultados, ¿no? Entonces, tengo la evaluación clínica, llega mi paciente. El primer escenario es mi paciente ya sabía que tenía asma y tuvo aumento de los síntomas respiratorios. ¿Qué preguntas me debo de hacer? Me debo preguntar, ¿realmente es asma o realmente es una crisis de asma lo que le está pasando a este paciente? La segunda pregunta, bueno, de hecho son simultáneas, no las tenemos que hacer al mismo tiempo. Mi paciente tiene asma, tiene factores de riesgo para tener asma de riesgo vital. Y la tercera pregunta o la tercera cuestión que tengo que hacer en ese momento es gradificar o estadificar la severidad del asma. Sin embargo, no todos los pacientes nos llegan diciendo, yo ya tengo asma o ya tengo el antecedente de asma. Otro escenario muy común es que el paciente llegue sin antecedentes de asma, pero llegue con síntomas parecidos a asma. Entonces, un paciente que llega con historia de que tiene tos en la noche, tos seca, sibilancias, disnea o presión en el pecho, tengo que preguntarme, ¿son estos síntomas compatibles con asma? Y igual, hacer las siguientes 3 preguntas de manera simultánea. ¿Realmente es asma? ¿Se trata de asma de riesgo vital o tiene factores de riesgo para tener asma de riesgo vital? ¿Y qué tan grave es esta exacerbación? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, es el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Realmente es asma? Estos son los diagnósticos diferenciales más comunes con los que tenemos que lidiar en el momento de que el paciente llega a la sala de urgencias. El EPOC, las bronquiectasias, cuerpo extraño, patología cardíaca, específicamente el edema agudo pulmonar, neumonía, tromboembolia y neumotórax. Ahora, si pensamos cómo podemos de manera sencilla y rápida abordar todos estos problemas, básicamente una radiografía nos ayuda a descartar gran parte de estos. Las bronquiectasias podrían verse en la radiografía, el cuerpo extraño también podría verse en la radiografía, el edema pulmonar también nos ayudaría en la radiografía, la neumonía incluso es diagnóstica, es lo que se pide como diagnóstico, un estudio de imagen para la neumonía, y el neumotórax pues también lo veríamos en la radiografía. Entonces una radiografía es un estudio importante en un paciente que llega con crisis de asma, no para establecer el diagnóstico de crisis de asma. De hecho, la mayoría de los pacientes con asma que llegan en crisis asmática, la radiografía es normal. Sin embargo, es de muchísima ayuda para establecer o para descartar los diagnósticos diferenciales más comunes. ¿Qué otros estudios son importantes? Un electrocardiograma, y también es bueno contar con estudios de laboratorio que nos ayuden a diferenciar algunas de estas patologías. El dímero D en la tromboembolia pulmonar, el BNP en el edema agudo pulmonar y las enzimas cardíacas en el caso de que se trate de un síndrome coronario agudo. Entonces, con estas 3 herramientas, ustedes pueden establecer en la mayoría de las ocasiones el diagnóstico diferencial de si se trata o no de una crisis asmática. La segunda pregunta o la otra pregunta que nos teníamos que hacer, recordamos, era ¿el paciente tiene factores de riesgo de asma casi fatal? Estos son los mismos, nada más repetir y reiterar. Todo paciente que llega con crisis asmática, preguntar, ¿usted ha estado hospitalizado por asma y en esa hospitalización requirió intubación y estancia en la terapia intensiva? Si dice que sí, ese paciente es de riesgo y se le tiene que poner especial atención, y todos los demás, ¿no? Ahora, la otra pregunta que tenemos que hacernos después de haber resuelto o al momento de resolver si en verdad era asma y si no era otra cosa que no, y de si tenía factores de riesgo, de asma casi fatal, es qué tan grave es esta crisis de asma. Para responder a esa pregunta, realmente no se necesitan tantas herramientas. De la exploración física, ¿qué es a lo que le tenemos que poner atención para graduar la severidad? Los signos vitales, el estado de conciencia, la habilidad para hablar del paciente, el uso de músculos accesorios y la presencia de sibilancias. Entonces, casi con la inspección y el inicio del interrogatorio, ustedes ya abarcaron la mayoría de estos rubros. Y, muy importante, ¿qué mediciones objetivas me sirven para estadificar o para graduar la severidad de la crisis? Realmente tampoco son demasiadas ni muy complejas. Oximetría de pulso y algo para saber qué tan grave es la obstrucción. Aquí tenemos 2 opciones. Un flujómetro para medir el pico expiratorio flujo o un espirómetro que nos diga el FEP1 y también nos podría dar incluso el pico expiratorio flujo. Entonces, ¿realmente qué necesitamos? Una buena exploración física, una adecuada anamnesis, un oxímetro y cualquiera de estos 2, el flujómetro o el espirómetro. Las ventajas y desventajas de estos 2, sobre todo, el flujómetro pues es mucho más barato, no es difícil de usar. Sin embargo, para poder usarlo en el contexto de asma, el paciente tendríamos que saber ya cuál es su 100% o cuál es su predicho. Por lo tanto, el paciente ya tendría que haberlo estado usando, saberlo usar y saber cuánto es su predicho.
porque aquí no hay manera de saber, no hay manera de que nos dé, o sea, nos da un dato crudo que es litros por segundo, pero no sabemos qué porcentaje le corresponde. Y el espirómetro tiene la desventaja de que es más caro, de que quizás sea un poquito más complejo de usar, pero aquí no tenemos, el paciente no tenía que haber tenido valores predichos, porque la mayoría de los espirómetros ya te da estos valores predichos, que es en lo que se basa la clasificación de la severidad de estos datos objetivos. Entonces, ya vimos, ¿no? Nada más necesito ciertas cosas de la exploración, ciertos datos objetivos. Ahora, ¿cómo empleo esos para encuadrar a los pacientes en los grados? Se va a clasificar de acuerdo a GINA, que es el organismo que guía internacionalmente los lineamientos de asma. En leve a moderada, cuando el paciente es capaz de hablar en frases, tiene una frecuencia respiratoria normal, no usa músculos accesorios, frecuencia cardíaca, sí taquicardia, pero no mayor a 120, satura 90, 95. Este es un poquito más complejo aquí en la Ciudad de México por la altura a la que estamos, pero bueno, una saturación mayor de 90. Y un pico expiratorio flujo mayor de 50% del predicho del paciente y un FEV1 mayor al 70% del predicho del paciente. Tiene que cumplir todas estas para que sea una crisis leve a moderada. La crisis severa pues es prácticamente que no se cumplan estas cosas. El paciente habla en frases, está taquipneico, usa músculos accesorios, está taquicárdico, está hipoxémico, se satura menor al 90% y está con obstrucción. Y por obstrucción nos referimos a un pico expiratorio flujo menor a 50% o un FEV1 menor a 70%. La GINA y GEMA, que es el organismo español, también clasifican o ponen especial atención a una crisis que es amenazante para la vida o paro respiratorio inminente. Solo tiene que tener el paciente alguna de estas características para clasificarlo como riesgo de paro inminente. El paciente está somnoliento o si el tórax está silente, entonces ese paciente ya ni siquiera tendríamos que verlo de acá, tendría que pasar directo a monitorización o cuidados críticos. En el paciente con leve moderada se puede iniciar el tratamiento incluso en el consultorio sin necesidad de monitorizarlo y evaluar la respuesta. En el paciente con crisis severa también no es necesariamente ingresar la observación, pero sí ingresarlo o tenerlo en un lugar donde podamos monitorizarlo, iniciar tratamiento y evaluar respuesta. Entonces, ya vimos los factores, ya vimos qué es el asma, ya vimos cómo es la evaluación clínica cuando llega el paciente ya a la sala de urgencias y cómo se instaura el tratamiento, que es como toda urgencia de manera simultánea cuando se está haciendo el diagnóstico y la graduación de la enfermedad. No es como que tengan que esperar un paso para poder ir al otro. Entonces, un aspecto importante que se menciona en la mayoría de las guías y que ha marcado diferencia en los países, sobre todo desarrollados, es el tratamiento en casa. Se ha visto que el reconocimiento temprano de los síntomas nos lleva a mejores resultados. ¿Por qué o cómo es que llegaron a esta conclusión? 45% de los pacientes con asma de riesgo vital nunca buscó ayuda. Del 70 al 83% de los pacientes que murieron por asma lo hicieron antes de llegar al hospital y 23% de las muertes por asma no tenían un plan de acción personalizado. Entonces, si se dan cuenta, los peores desenlaces a los pacientes que peor les va, de hecho ni siquiera alcanzaron a llegar a nuestras manos para que pudiéramos hacer algo. Por eso es que tener un plan de acción en casa no parece una mala idea para mejorar los desenlaces en este tipo de pacientes. Ahora, hay varios tipos de planes o de propuestas de plan para nuestros pacientes. Uno de los mejor desarrollados es el propuesto por los británicos. Este es el plan de acción que ellos proponen. Es lógicamente educar al paciente para decirle, estos son tus síntomas, las sibilancias, la disnea, la tos y la opresión torácica. Tienes que vigilarlos y cuando sientas que están aumentando, el paciente iniciará solo el broncodilatador de acción corta, salbutamol, de 2 a 4 disparos. 3 dosis cada 20 minutos, o sea, en una hora se da 3 dosis de 2 a 4 disparos y después de eso, él solito se mide el pico flujo expiratorio con su flujómetro. Si el paciente después de este tratamiento inicial tiene un pico expiratorio flujo mayor a 80% y los síntomas mejoraron, entonces tendrá que seguir con el salbutamol por horario cada 3 a 4 horas por los siguientes 2 días. Se pondrá en contacto con el médico, le contará lo que pasó y nosotros evaluaremos, dependiendo si el paciente tiene riesgo o no, incrementar la dosis de esteroide o iniciarlo si el paciente no los tenía. Si a pesar de su tratamiento inicial el paciente tiene un pico expiratorio flujo de 50-80%, lo que se recomienda es que entonces el paciente sepa que en ese momento él se tiene que empezar los esteroides orales, se tiene que contactar con el médico y tiene que seguir con los esteroides, con el salbutamol cada 3 a 4 horas por al menos 2 días.
Este plan o estos planes se tienen que priorizar en antecedentes con asma de riesgo vital. Ya lo vimos, esos pacientes, la mayoría, lo que se está estudiado es que la mayoría de los que murieron ni siquiera alcanzaron a llegar al hospital o no alcanzaron a pedir ayuda antes de que murieran. Entonces, estos pacientes son los que no los podemos dejar ir sin que tengan un plan de acción en casa. Los pacientes que al inicio hayan tenido un pico expiratorio flujo menor al 50% y que además tengan síntomas graves, quedamos cianosis, obnubilación o tórax silente, o el antecedente de asma de riesgo vital, entonces en ese momento tienen que ir de inmediato a urgencias. Ese es el tratamiento en casa, ¿no? Ahora, el paciente ya llegó aquí a urgencias, no tenía plan de acción o tenía su plan de acción y el siguiente paso fue llegar al hospital. Aquí, como dijimos, es al mismo tiempo, es simultáneo. Empiezo el tratamiento, estoy haciendo en ese momento diagnóstico diferencial y en ese momento estoy graduando la severidad. Como todas las urgencias, no hay tiempo que perder y siempre se tiene que hacer de manera simultánea. Sin embargo, para todos los pacientes, para todos los tipos de crisis, estos dos son continuos, o sea, a todos se aplica. La piedra angular, los beta agonistas de acción corta, el salbutamol específicamente, y el oxígeno suplementario si lo necesita para mantener una saturación del 93 al 95%. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuál es el arsenal que tenemos y que está validado y estudiado como tratamiento farmacológico en la crisis asmática? Son todos estos, los cuales vamos a desglosar rápidamente. El beta agonista de acción corta quedamos que es algo que se le tiene que dar a todos y que es piedra angular del tratamiento. El indicado, el de primera línea, es el salbutamol. ¿Cuál es la vía de administración preferida? El inhalador de dosis medida, que es el que conocemos todos, más espaciador, a una dosis de 4 a 10 disparos, que equivale a 400 a 1000 microgramos. Se da cada 20 minutos 3 dosis, o sea, en una hora le di 3 dosis con 20 minutos de separación. Si el paciente después de esto presenta un pico expiratorio flujo mayor del 60 al 80%, no requiere más salbutamol por horario al menos, en el contexto de esta crisis asmática. Y si se va a decidir dejar el salbutamol, porque por ejemplo el paciente se va a hospitalizar, se tiene que dejar de cada 3 a 4 horas. El salbutamol es un broncodilatador de acción corta que tiene un inicio de acción muy rápido, por eso es el de primera línea, a los 2 minutos ya está haciendo efecto, el pico de acción es a los 30 minutos y la vida media es más o menos de 3 a 4 horas, por eso se deja, ese es el horario correcto para dejarlo en el contexto de una crisis asmática. Si se va a utilizar, más bien cuando se tiene que utilizar idealmente la cámara espaciadora, porque estos pacientes están disneicos, no van a tener la coordinación para hacer el disparo, se tiene que prelavar con agua y jabón si la cámara no era nueva, y si la cámara es nueva, lo que se recomienda es que se prepare con 20 disparos, se le den 20 disparos a la cámara antes de iniciar, porque lógicamente sabemos que la estática que puede generar puede absorber el medicamento en las paredes, y si lo damos sin antes preparar eso, podríamos estar en una dosis infraterapéutica. Ahora, la vía de administración preferida es el MDI con cámara espaciadora, sin embargo no es para todos los pacientes, también se puede dar nebulizado y de hecho seguramente ustedes habrán visto que en la mayoría de los lugares se hace así, pero ¿cuál realmente son las indicaciones del beta agonista nebulizado? Cuando el paciente es incapaz de realizar la técnica con inhalador de dosis medida y no hay disponible, sobre todo cuando no hay disponible un espaciador o una cámara espaciadora. Y también es una muy buena idea cuando el paciente está hipoxémico y requiere oxígeno. ¿Por qué? Porque esto se puede dar con oxígeno. Se le está dando el oxígeno suplementario más el salbutamol de manera conjunta. Si lo vamos a dar nebulizado, ¿cuál es la dosis? De 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos y se puede dar también en nebulización continua. Si se va a hacer así, se tiene que dar de 10 a 15 miligramos por hora. Se ha visto que entre MDI con cámara espaciadora y nebulizador no hay diferencia en cuanto a resultados, las dos maneras son correctas, idealmente tomando en cuenta esos factores que vimos. Y las nebulizaciones intermitentes versus continuas, se ha visto que sí hay una pequeña diferencia. Cuando se da el nebulizador continuo, disminuye la necesidad de hospitalización en el paciente con crisis grave. Por lo tanto, en el contexto del paciente que todavía no ingresa y que vamos a ver si ingresa o no y que está grave, que tiene una crisis grave, se le podría dar la nebulización continua durante esa hora a la dosis que vimos y nos podría ayudar un poquito a disminuir la necesidad de hospitalización. Algo bien importante que desafortunadamente se ve más de lo que quisiéramos, el salbutamol no está indicado por vía oral ni por vía IV. Sabemos que hay jarabes y hay pastillas con dextrometorfano más salbutamol. No hay una indicación ni en crisis asmática ni prácticamente en ninguna enfermedad pulmonar de darlo vía sistémica el salbutamol. ¿Por qué? Porque
El inicio de acción es más corto, para empezar, que el inhalado, y los efectos adversos pues, son muchísimo mayores, principalmente la taquicardia. Entonces, vía oral, sistémico, el salbutamol no se da bajo ninguna circunstancia. ¿Qué otro broncodilatador de acción corta tenemos para usar en la crisis asmática? Los antagonistas muscarínicos, específicamente hablamos del bromuro dipratropio, es la marca, ¿no? más común. Tiene un inicio de acción más lento que el salbutamol, por lo tanto no está indicado como monoterapia. Si lo van a dar, se tiene que dar en conjunto con salbutamol y tiene la ventaja de que puede reducir hasta en 25% la necesidad de hospitalización. Por lo tanto, ¿cuándo se puede o en qué contexto está bien dar el salbutamol y pratropio? Cuando el paciente todavía no sabemos si se va a hospitalizar. Cuando llega a urgencias y estamos dando el tratamiento inicial. Cuando el paciente ya decidimos que lo vamos a hospitalizar, ya no tiene caso darlo. O sea, es más costo y ya no da más beneficio. Entonces, el paciente hospitalizado se puede quedar únicamente con salbutamol. El paciente que no hemos decidido si se va a hospitalizar y viene con crisis grave, es una buena opción o es una buena medida dar salbutamol más y pratropio juntos. Aquí están las dosis y se decide dar por inhalador de dosis medida o por nebulización. Los esteroides sistémicos, muy importante, se deben iniciar en la primera hora del arribo al paciente a la sala de urgencias, ya que tienen muchos efectos benéficos. Mejora el FEV1 y el pico expiratorio flujo, por lo tanto disminuye también la necesidad de pacientes hospitalizados, que se requiere hospitalizar. Disminuye el reingreso de pacientes una vez que los egresamos. Al igual que en EPOC, la vía preferida es la oral. Parenteral, realmente la única indicación es solo si no, el paciente por alguna razón no tolera la vía oral, y la duración es muy parecida al EPOC, de 5 a 7 días. GINA lo recomienda en una dosis de prednisona o su equivalente, 50 miligramos, es 1 miligramo por kilo, máximo 50, o sea, ya más de 50 no hay más efecto benéfico y sí hay más efecto adverso. Recuerden los principales: hiperglucemia, alteraciones del estado de ánimo y principalmente. Y GEMA recomienda prednisona de 20 a 40 miligramos cada 12 horas. Realmente las dos están validadas y las dos se pueden dar. Si se decide por la vía parenteral, por alguna razón, se puede dar metilprednisolona o hidrocortisona. GINA lo que recomienda es hidrocortisona, 200 miligramos en dosis divididas. Pueden dar 100 cada 12 horas, por ejemplo. Ahora, los esteroides inhalados es algo bien controversial que también es muy común que se dé en los pacientes con crisis asmática. En crisis leve a moderada, cuadriplicar la dosis en casa se ve que reduce la necesidad de esteroide oral, les digo, como plan de acción en casa. Sin embargo, son estudios muy cortos, de pocos pacientes y no de tan buena calidad como para emitir una recomendación para todos los pacientes. Las dosis altas, cuando el paciente ya llegó a urgencia y lo estamos dando el tratamiento inicial, dosis altas también disminuye la necesidad de hospitalización. Sin embargo, igual los estudios son de calidad ineficientes, de acuerdo a Cochrane, para emitir alguna recomendación. Y esto quizás es lo más importante: no sustituyen los esteroides inhalados, no sustituyen al esteroide sistémico. Si ustedes deciden dar el esteroide inhalado, tiene que ser en conjunto con esteroide sistémico. Jamás esteroide inhalado en vez de esteroide sistémico. El magnesio es otra herramienta que se puede utilizar. El mecanismo de acción es básicamente un estabilizador de membrana, inactiva los canales de calcio sensibles a voltaje y así disminuye la contracción del músculo líseo. Por lo tanto, no es un broncodilatador, más bien evita la broncoconstricción. Por lo tanto, no es de primera línea. Reduce necesidad de hospitalización en pacientes seleccionados. ¿Qué pacientes son los que se benefician de magnesio? Los que tienen un FEV1 pretratamiento de 20 a 30% o los que tienen un FEV1 post-tratamiento menor a 60% después de 1 hora. ¿Y cuál es la vía de administración y la dosis? Si lo van a usar, si su paciente está grave, se puede dar 2 gramos de sulfato de magnesio IV para 20 minutos. Solución salina 100 cc es una buena medida. ¿Qué tratamiento no está recomendado? Antagonistas de los receptores de leucotrienos, o sea, el montelukast, en el caso de una crisis asmática, no está recomendado por la poca evidencia que hay. Los antibióticos, no es que no se puedan dar, aquí la cuestión es no se les debe dar a todos, solo si existe una evidencia fuerte de infección se puede dar el antibiótico. De lo contrario, el paciente puede estar hospitalizado, puede tener su tratamiento sin requerir antibiótico. Y la aminofilina, que sabemos que es una xantina, ese sí hay buena evidencia de que no se debe dar. ¿Por qué? Porque los efectos adversos superan a los poquitos beneficios que nos pudiera dar, incluso en los pacientes más graves. ¿Cuáles son los efectos adversos? La cardiotoxicidad, las arritmias cardíacas sobre todo. Entonces, resumiéndolo e implementándolo, así es como se debe dar el tratamiento. En una crisis leve a moderada se da el salbutamol, la dosis que ya dijimos,
4 a 10 disparos cada 20 minutos, 3 dosis. Se puede considerar o no el hipratropio, en este caso, en este grupo de pacientes. La prednisona se da antes de que la primera hora o dentro de la primera hora de que llegó el paciente, y el oxígeno si lo necesita para mantener una saturación arriba del 94%. La evaluación va a ser en 1 hora, o sea, yo en 1 hora ya cumplí todo esto y checo con una espirometría, con síntomas y espirometría. Si mejoraron los síntomas y el pico expiratorio de flujo y el FEV, más bien, o el FEV1 son mayores a 60% y el paciente satura arriba del 94%, se puede ir a casa. Ahorita vamos a ver con qué tratamiento. Si el paciente no cumplió esto, entonces habrá que tratarlo como crisis grave. En este caso, igual, se da el salbutamol y aquí sí es recomendado desde inicios dar salbutamol y hipratropio. Esteroides, vía oral o IV, estos pacientes podrían ser tener más riesgo para no tolerar la vía oral. Aquí considerar el magnesio y los esteroides inhalados a dosis altas para disminuir nuestra necesidad de hospitalización, y el oxígeno lo necesario para mantener una saturación arriba del 94%. Ahora, ya di mi tratamiento. ¿Cuándo decido ingresar a mi paciente si tiene crisis asmática? Sobre todo es con base en la respuesta al tratamiento. Yo tuve que haber dado todo esto y ver cómo le fue al paciente. Si a pesar del tratamiento, bueno, hay algunas cosas que incluso antes del tratamiento ya nos pueden estar haciendo pensar que el paciente va a requerir hospitalización. Por ejemplo, un FEV1 o pico expiratorio de flujo menor a 25% antes del tratamiento, de acuerdo a Gina, ya podría ser suficiente para decir, ¿sabes qué? Lo más probable es que no responda y lo voy a hospitalizar. Si el FEV1 es menor al 40% después de iniciar el tratamiento, después de la hora y del tratamiento oportuno, entonces ese paciente requiere hospitalizarse. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo de convertirse en asma de riesgo vital. Si la saturación es menor a 95%, también ese paciente idealmente debería estar hospitalizado para continuar su tratamiento. Si tiene una historia previa de asma casi fatal, el paciente es preferible que se quede hospitalizado para iniciar y para ver cómo se desarrolla la evolución. Y en los pacientes que tienen un FEV1 del 40 al 60% post-tratamiento hay que individualizarlo. ¿Qué vamos a tomar o qué vamos a tomar en cuenta o qué vale tomar en cuenta para individualizar? Si el paciente tiene buen apego al tratamiento, si tiene buen nivel socioeconómico, si tiene la facilidad de llegar al hospital rápido si llegara a pasar algo mal. Si el paciente no tiene alguna de esas situaciones, entonces a lo mejor sería buena idea dejarlo hospitalizado. ¿Cuáles son los criterios de egreso? Si el paciente ha mejorado los síntomas, lógicamente no dice ya se quitaron los síntomas, el paciente puede persistir con algunos, pero han mejorado en general. Tiene un FEV1 o un pico expiratorio mayor al 60%, satura mayor del 94% con aire ambiente y tiene adecuados recursos para continuar su tratamiento en casa, ese paciente se puede ir. Ahora, antes de irse, ¿qué tenemos que asegurarnos de que se está cumpliendo con el paciente? Que el paciente entendió la causa de su exacerbación. O sea, si el paciente no tenía tratamiento, entender que fue por eso que se exacerbó, para que tome las medidas el paciente para que no le vuelva a pasar. Si fue una infección, si estaba fumando, si está obeso. El paciente tiene que entender por qué se exacerbó. Tiene que conocer los factores de riesgo modificables, los que vimos, para que el paciente los identifique y trate de resolverlos, junto con la ayuda de nosotros. Entiende el propósito y uso correcto de sus dispositivos. Esto es muy importante. Decirle, este es tu tratamiento de rescate, este es tu tratamiento de control, que no los confunda, y ver que use adecuadamente los inhaladores y que cuenta con un plan de acción en casa. No necesariamente, aquí a lo mejor podrían pensar que a fuerza tiene que él empezar el salbutamol y el esteroide oral. No, solo con que sepa que si los síntomas empeoran, ya saber qué hacer. A lo mejor su plan de acción es, ¿sabes qué? Tú cuando empieces los síntomas, directo te vas al hospital porque tienes estos factores de riesgo, porque vives bien lejos, porque no tienes buen apoyo familiar, pero que sepa él que en cuanto empiecen los síntomas es buena idea que se vaya al hospital. O si es un paciente con los adecuados recursos, decirle, pues mira, toma mi teléfono y cuando te empiezas a sentir mal, puedes iniciar el salbutamol, te haces la flujometría y ya, ¿no? La cascada del plan escrito para el paciente. Ya por último, es una pregunta muy común que vemos en el hospital y que todos nos pasa cuando vemos nuestra primera crisis de asma hospitalizada. ¿Ya mejoró? ¿Lo logramos curar? ¿Tuvo un buen desenlace? Ahora, ¿con qué se va el paciente? Si el paciente ya tomaba esteroides inhalados, hay que subir el paso, el paso de acuerdo al cual estaba antes de tener la exacerbación. Si estaba en paso 2, se tiene que subir a paso 3, si estaba en 3, en 4.
¿Por cuánto? Por 3 a 4 semanas, y en 3 a 4 semanas lo evaluamos. Si sigue descontrolado, pues entonces se seguirá subiendo. Si ya se controló, entonces se puede regresar a su paso habitual. Sobre todo cuando se identificó bien la causa. Hay pacientes que estaban bien controlados y les dio una faringitis y eso los hizo exacerbar. Entonces ya mejoraron, se les sube un poquito el paso, pero ya se resolvió la infección y logran estar bien controlados, se puede regresar a su paso anterior. Esto quizás es lo más común. El 80% de los pacientes que vemos aquí en el INER no tenían ni indicados los esteroides inhalados. En ese caso, la recomendación es empezar con dosis altas de esteroide inhalado, budesonida, fluticasona, o la otra opción es con dosis moderada de esteroide inhalado más LABA en sus distintas presentaciones, que es un beta agonista de acción larga. Otra pregunta que es muy común, ¿el esteroide oral cuánto tiempo se va a quedar? Quedamos de 5 a 7 días. Si el paciente estuvo hospitalizado 5 días, pues se va con 2 días para casa, ¿no? Si el paciente estuvo 9 días, pues ya no se le deja esteroide oral, porque pasa muy común que ya se egresó el paciente y ahí se queda con los 50 miligramos de prednisona hasta que alguien lo vuelva a ver. Eso no debería pasar. Y el beta agonista de acción corta, ¿se debe de quedar por horario ya que el paciente se egresó? No, si el paciente ya cumplió los criterios de egreso, entonces se queda como lo que es un medicamento de rescate. Solo en los casos en los que sea necesario los tiene que usar. Y eso sería todo.